Correspondiente al día de hoy. Estamos viendo las operaciones con cifras significativas, ya vimos multiplicación y división y ahora vamos a ver suma y resta. Preguntará usted, ¿por qué las estamos viendo separadas? Porque la multiplicación y la división tienen reglas distintas a la suma y la resta. No tanto por el mismo hecho de el tipo de operación, sino porque las reglas se analizan distintas. La suma y la resta, pues al igual que la multiplicación y la división, se hacen las operaciones como usted está acostumbrado a hacerlas, pero se expresan las respuestas de manera distinta. Vamos a comenzar con la regla o la norma de esta explicación. Comenzamos con la regla fundamental. La regla fundamental dice: el resultado de una adición que es suma, o sustracción que es resta, de números debe tener el mismo número de lugares decimales que la magnitud con el número menor de lugares decimales que se utilizó en el cálculo. Usted preguntará, ¿pero qué significa eso? Bueno, vamos a suponer, yo tengo aquí un número cualquiera, 3.320, perdón, y lo quiero sumar con 0.55. Ustedes saben que para sumar números decimales se debe colocar el punto debajo del punto, de esta manera como se ve aquí, el punto debajo del punto, y es necesario colocarlo así porque así podemos observar la cantidad de lugares decimales que tiene cada una de las cifras que estamos tomando en cuenta en esta operación. Por ejemplo, aquí después del punto decimal, aquí tenemos tres cifras después, o tres lugares decimales, y aquí tenemos dos lugares decimales. ¿Qué significa esto? Si yo sigo la regla que me están dando aquí, yo mi respuesta la debo expresar con el menor número de lugares decimales utilizados en el cálculo. Aquí yo tengo tres lugares decimales y aquí tengo dos lugares decimales. ¿Cuáles son los tres lugares decimales? Estos tres que están aquí, y aquí estos dos que están aquí. Y la norma me dice que lo debo expresar con el número menor de lugares decimales que se utilizó en el cálculo. ¿Cuál es el menor número de lugares decimales? 2. O sea que mi respuesta la tengo que expresar a dos cifras después, o dos lugares decimales utilizados en el cálculo. Así que aquí sería 3.87 y quedó expresado a dos lugares decimales, que son estos dos que están aquí. Vamos a explicarlo mejor con algunas reglas que están en el módulo, pero las voy a explicar de igual forma como lo hice anteriormente. Regla número 1: sumamos o restamos los números tal como aparecen. Es muy parecida a la anterior, y esta es la regla fundamental. Redondeamos el resultado de manera que tenga igual número de cifras significativas después del separador decimal, en este caso el punto o la coma, que el número de la serie que tiene el menor número de cifras significativas. Esto es muy importante. Hay que redondear, hay que utilizar el redondeo. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede claro. Yo traje aquí un par de ejemplos, están en el módulo también, pero vamos a verlos uno por uno. Comenzamos. Vamos a ver el ejemplo número 1, que es este de aquí. Ejemplo número 1. Tengo que sumar 1,2 o 1.2 más 2.23 más 3.28. Tengo que hacer eso. Esta suma, para poder realizarla, yo debo colocar un número debajo del otro de manera tal que ellos queden el punto decimal debajo del punto decimal del otro. O sea que va a quedar así: 1.2 así como está ahí, 2.23 y 3.28. Los lugares decimales se están observando claramente. El primero tiene un lugar decimal,
el segundo tiene 2 lugares decimales y el tercero tiene 2 lugares decimales también. La regla dice que lo tengo que expresar solamente a la menor cantidad de lugares decimales. O sea, en este caso sería a una cifra después del punto. O sea que todas las demás cifras después del punto las debo eliminar, para luego entonces utilizar el redondeo si es necesario. Vamos a sumar. Primero, antes de hacer esta eliminación, yo voy a sumar. En este caso, aquí sería 8 y 3, 11. 8 y 3, 11. Y aquí serían 6 y 1, 6, 7. Y aquí entonces el punto queda aquí mismo. El punto queda aquí mismo. Y la suma aquí sería 3, 4, 5, 6. Lo estoy haciendo porque usted está observando que aquí hay un errorcito. Ese errorcito lo vamos a verificar. Entonces, mi respuesta la tengo que expresar a la menor cantidad de cifras después del punto, después del separador decimal. En este caso, ya dijimos anteriormente que la menor cantidad es 1 después del punto, así que la tengo que expresar así. Esto es lo que tengo que expresar, 6.7. Y la segunda regla me dice que tengo que redondear, pero en este caso el número que le sigue a la cifra que voy a expresar es 1, y 1 es menor que 5, así que no redondea. Significa que mi respuesta es 6.7, y esta respuesta tiene una cifra después del punto. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer el segundo ejemplo que está aquí. Vamos a hacer el segundo ejemplo que está aquí. Es también una suma. Observe la suma que hay que hacer aquí. La suma es 4.28 más 203.6. Sí, 203.6 más 122. Voy a borrarlo, esto quedó feo. Más 122.470 más 55. ¿Qué sucede aquí? Debo hacer exactamente lo mismo, pero quiero hacer una aclaración. Este número final, que es 55, no tiene decimales o no tiene punto decimal, es un número entero, pero todos los números enteros tienen un punto al final. De hecho, si usted coloca 55 en la calculadora y le da igual, el punto va a aparecer al final. O sea que todos los números enteros tienen un punto al final. ¿Cuáles son los números enteros? Los que no tienen punto decimal colocado o expresamente visto en la operación. Tengo aquí, voy a colocar todos los números para la operación. 4.28 más 203.6 más 122.47 más 55. Y voy a hacer la operación. ¿Qué dice la norma? La norma me dice que tengo que hacer la operación. Tengo que hacer la operación aquí. Perdón, este es 470. Aquí me hizo falta un 0. Y aquí también un 0. Observemos qué hay aquí. ¿Cuántos lugares decimales tiene este de aquí? Tiene 2. Este de aquí tiene un lugar decimal. Este de aquí tiene 3 lugares decimales. Y este de aquí no tiene, o sea que 0. ¿Cuál de todas estas que están aquí, de estas cifras que acabo de colocar aquí, es menor? Obviamente el 0. O sea que todas las tengo que expresar al final a 0. 0 lugares decimales. Entonces voy a hacer la operación. Voy a hacer la operación de suma. Voy a hacer la operación de suma y al final esto me va a dar a 384.350. Como lo tengo que expresar a 0, o sea que lo tengo que expresar en 384. Mi respuesta debe ser 384. 0 lugares decimales. Pero antes de eso tengo que ver si la cifra que sigue lo redondea o no a la última que está aquí, que es el 4. En este caso este 3 es menor que 5, no redondea, así que queda expresado de esta forma.
Y el último ejemplo que vamos a ver es una resta. Es la última operación que está ahí, el tercer problemita que está ahí es una resta. Tengo que restar 45,38 menos 2,314. Esa resta 45, a veces algunos pueden preguntarme por qué hay coma allí y yo utilizo punto. Yo siempre me he acostumbrado a utilizar punto. Realmente desde el 2010 se estableció que los dos separadores decimales son correctamente utilizables. Puedo utilizar o el punto o puedo utilizar la coma, el que a usted más le convenga. A mí me gusta más utilizar el punto, pero si usted quiere utilizar la coma no hay ningún tipo de problema, podemos seguir trabajando con eso. Tengo mis argumentos sólidos por los cuales yo utilizo punto, pero en esta explicación no se los voy a dar a conocer por cuestión de tiempo. Luego entonces puedo darle mis puntos válidos en un video. Bien, vamos a hacer la operación. Aquí sería 45,38 menos 2,314. Es lo mismo. El primer valor que está aquí tiene dos lugares decimales o dos decimales, dos cifras después del punto, y aquí tiene tres cifras después del punto. Quiere decir que mi respuesta yo la tengo que expresar a dos cifras después del punto. Ok, tomando eso en cuenta, hago la operación de resta 43,066 y lo expreso entonces a dos cifras después del punto. Mi respuesta debería ser 43,06, pero aquí sucede algo que es bueno que aparezca, que la última cifra que voy a eliminar, esta cifra que estoy eliminando, es mayor que 5, por ende redondea a la cifra anterior, o sea que no es 43,06 sino que es 43,07, y esta sería la respuesta de este ejemplo.